Iniciamos entonces con la introducción por parte del doctor Lorenzo García Aretio, profesor catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, especialista en teoría de la educación y educación a distancia, autor de múltiples libros, así como más de 100 artículos de investigación. Actualmente es editor y director de la revista RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Muchas gracias a don Lorenzo. Seguidamente le concedo la palabra para este primer bloque, implicaciones del fracaso en la educación a distancia, sus causas. Iniciamos con la participación. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, amigas, amigos. Un nuevo día, un nuevo conversatorio. Me van a permitir que comparta pantalla. Hoy, en efecto, como ya se ha indicado, vamos a hablar del éxito, del abandono en los estudiantes a distancia. Vamos a ver, el abandono en cualquier situación, no de los estudiantes a distancia, sino en cualquier institución, sobre todo en los niveles universitarios, que es de alguna manera lo que a nosotros nos está interesando, llega a situaciones de que la realidad nos muestra que tanto en las universidades presenciales como en las universidades a distancia el fracaso es frecuente y es elevado. Y además se constituye como un problema importante, con preocupación a nivel mundial. La literatura científica nos habla de situaciones de deserciones, de fracasos, de abandonos, prácticamente, como digo, en todos los países, en todo el sistema universitario a nivel internacional. Y además, en los estudios a distancia, reviste aún mayor gravedad. Suele ser más numeroso el fracaso, la deserción, los abandonos en la educación a distancia que en los sistemas presenciales. Cuando se fracasa, cuando se decide abandonar, cuando se deja esa ilusión de continuar unos estudios, realmente se está afectando al propio estudiante, pero no solamente a él, sino a toda su familia. Es un fracaso propio, es un fracaso del propio entorno. Está afectando a los agentes sociales que influyen en el sistema. Esto no funciona cuando abandonan tantos estudiantes. Está afectando de manera muy clara, de forma emocional, a los propios docentes. Supone el fracaso, supone el éxito, en caso de que exista mucha persistencia, mucha retención de los estudiantes en sus estudios, sería en este caso éxito de los docentes. Siempre, lógicamente, la contrapartida al fracaso, al abandono, a la deserción, es la contrapartida, sería el éxito, la persistencia, el mantenerse en el puesto como estudiante. Supone también el revés o el impulso, depende de si es fracaso o es éxito, de la reputación de la institución. Hoy día la reputación institucional es muy importante y todas las instituciones vienen luchando por su reputación. Tener una reputación en el entorno más cercano, tener una reputación en el área geográfica, tener una reputación en un país, una reputación de institución de calidad. Pues este revés que puede suponer el abandono de un índice elevado de abandonos, de deserciones, de fracaso, puede suponer un hándicap para la reputación de esa institución. En caso contrario, la retención supone un éxito y supone una elevación de esta reputación institucional. Y además supone también el quebranto o el asentamiento en sentido de éxito del propio sistema educativo, en este caso del propio sistema educativo universitario. El abandono es un problema que, si ustedes consultan la literatura científica, no tiene los perfiles muy bien definidos. Es decir, según se lea, según contexto, según ámbitos, según instituciones, los perfiles no llegan a ser idénticos. Más allá de que luego veremos que las causas suelen mostrarse como reiteradas en los distintos estudios. Es multidimensional. No se puede decir que se abandona porque la culpa es de que los estudiantes son vagos, por ejemplo. No se puede decir simplemente que se abandona porque los docentes son una inutilidad, no funcionan. Es multifactorial, es muy complejo y además va en constante evolución. Evolución que ahora precisaría de análisis
con respecto a qué ha sucedido en las épocas de confinamiento y en las épocas de posconfinamiento. Llevamos ya varios meses y se están empezando a realizar interesantes investigaciones al respecto, ¿no? Fíjense los factores en los que no pensábamos ciertamente, en España diríamos anterior a marzo de este año, no pensábamos que se pudiera suceder un acontecimiento de desastre mundial como ha sido la pandemia, y lo que esto está afectando a las instituciones educativas y lo que esto está afectando al éxito o al fracaso de los estudiantes. Sin embargo, las causas, como he dicho antes, se reiteran constantemente según estos estudios. Bien, como se ha dicho ya, esto lo vamos a plantear de esta manera. Primero, las implicaciones del fracaso, las causas fundamentalmente, que nos interesan, el diálogo como freno a la ruptura y estrategias para el éxito. Pasaríamos al bloque 1, las causas del fracaso. Miren, cuando a nivel educativo quebramos el diálogo, se rompe la comunicación, no existe educación sin comunicación, no puede existir educación sin diálogo. Este diálogo no tiene por qué ser presencial, ya hemos hablado de esto en los 2 días anteriores, evidentemente. Puede haber un diálogo de calidad sostenido en sistemas digitales. Si se despersonaliza la relación, si el estudiante apunta en un sentido y la institución, los docentes, apuntan en sentido contrario, es evidente que lo que se produce es una ruptura. Y esa ruptura, evidentemente, llega al abandono y al fracaso. Es así de simple, es así de sencillo. Por el contrario, estamos en estos dilemas, ¿verdad? Si se fomenta el diálogo, si se personaliza el aprendizaje, insistencia que vengo reiteradamente haciendo en estos 2 días, si la institución y los docentes apuntan en la misma dirección de las necesidades, los intereses de los estudiantes, si los estudiantes concuerdan con los objetivos, las metas, todo lo que puede ser la misión institucional, etcétera, etcétera, parece que el éxito tiene muchas posibilidades de triunfar. La persistencia, la continuidad de los estudiantes, que sería nuestro propio éxito, como decíamos antes, van a estar ahí. ¿Por qué se abandona? ¿Por qué se resiste? ¿Por qué se logra el éxito? Evidentemente, las causas que llevan al fracaso, dándole la vuelta, serían causas que llevarían al éxito. Anularíamos esa causa, la pondríamos en positivo y nos llevarían al éxito. Yo lo que pretendo es que les pongo simplemente, aquí ya no me detengo, de que hay un planteamiento, primero quizás antes de esto, un planteamiento que podríamos decir, antes se lo ponía en plan anecdótico, decir, se fracasa porque los estudiantes no estudian. No hay otra razón. Es decir, los abandonos se producen porque el estudiante no estudia, suspende, entonces se va, no le gusta el sistema porque no llega el estudiante. Puede haber otras causas, pueden ser multifactoriales. Evidentemente hay unas causas muy profundas por parte de los propios estudiantes. Pero hay otras causas que generan el abandono, el fracaso. Insisto, vamos a hablar del abandono, del fracaso, de la deserción. Dándole la vuelta estaríamos hablando del éxito. Otras causas de este abandono que de alguna manera tienen el protagonismo fundamental por parte de los docentes o por parte de la propia institución. A mí me gustaría, como pregunta retadora, a las que yo les voy a presentar 2 o 3 pantallas, pero ni siquiera me detengo en ellas, simplemente para que vean puntos de vista míos, ¿no? Del por qué se abandona, por qué se resiste, por qué se logra el éxito. Nos quedaríamos en este primer bloque en ello. Es decir, las intervenciones, que insisto, como dije ayer, no tienen por qué ser preguntas, pueden ser comentarios que se hacen, pueden ser aportaciones al debate y que enriquecen el problema del que estamos tratando. Y el problema ahora mismo, en este primer bloque, es por qué se abandona, por qué se resiste, por qué se logra el éxito. Yo señalaba aquí una serie, basado en investigaciones internacionales y en propias investigaciones mías, de causas de abandono por parte del estudiante. Hay otras causas de abandono que decía que provenían, quizás que los protagonistas, los culpables, o de alguna manera los que nos tenemos que adjudicar parte del éxito, si es que consiste en el éxito, está en los docentes, o causas de la propia institución. Yo lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar en la pregunta de que por qué se abandona, por qué se resiste, por qué se logra
el éxito. Y entonces, mis queridos amigos, ahora sí, querido Manuel, cuando quieras. Ahora sí, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, este es un momento para que las personas que están tanto en la sala de Zoom como en el chat de YouTube por el cual estamos transmitiendo puedan plantear su pregunta, su intervención o exponer situaciones que les son conocidas a nivel institucional relacionadas con el tema del abandono o del éxito educativo en el sistema de educación a distancia. Buenos días, Rosberly Rojas del Centro de Investigación y Evaluación Institucional. Es que hay unas manitos levantadas en el chat y me tomé la libertad de abrir el micrófono, si es posible. Sobre este tema que usted plantea del diálogo con el estudiante como un factor fundamental en el éxito y en la permanencia dentro de los estudios, ¿qué importancia considera que tiene el diálogo preingreso a la universidad, aun cuando el estudiante no es estudiante, aun cuando la persona no ha ingresado a la universidad? Yo he leído en algunos artículos sobre este proceso anterior de ingreso a la universidad, especialmente en educación a distancia, que el modelo puede ser diferente para un estudiante de secundaria que toda la vida ha tenido una experiencia presencial. Y entonces, bueno, este diálogo cuando se inicia desde mucho antes del ingreso a la universidad se podría convertir en un factor muy importante. ¿Qué opina usted, don Lorenzo? Muchas gracias. Muchas gracias, Rosberly. Bien, aunque esta cuestión ya iría en otra fase o en otro bloque donde ya aportamos posibles soluciones para ver qué pasa, qué tenemos que hacer, porque la realidad, es decir, usted plantea el hecho, que sí es pertinente al bloque que estamos tratando, de más o menos viene a decir que cuánto fracaso realmente se produce, y tiene usted razón, mucho, se produce precisamente cuando no se ha producido el diálogo adecuado pre-ingreso en la universidad. Vamos a ver, estamos ingresando en una universidad a distancia, queremos estudiar en una universidad a distancia, y como no ha existido un diálogo previo que aquí podríamos calificar como orientación hacia la carrera, una orientación hacia la metodología de estudios, pues se está abocando al fracaso. Si un estudiante que viene de la secundaria, del bachillerato, en sistemas presenciales, se le enfrenta a situaciones de educación a distancia, por muy bien diseñada que esté esta educación a distancia en cuanto a su desarrollo, le faltaría un elemento sustancial, que sería esa parte de diálogo pre-ingreso, donde los centros de estudios, los centros que cada institución tenga, en nuestro caso en la UNED de España son los centros asociados, organizan ciclos de orientación, talleres de orientación, para explicar en ese caso qué es la UNED, cómo funciona la UNED, qué sistema da, y en el caso de los intereses personales hay orientadores que atienden, en mi caso, hacia dónde, es decir, para que se oriente no solamente lo fundamental, en lo que supone la metodología a distancia, que es lo que ellos no hacían antes, y luego, esto ya lo tendrían que hacer todas las instituciones, todas las universidades, hacia el enfoque hacia la carrera. Y para esto se habilitan a veces lo que llamamos cursos cero, cursos de acogida, también previos a todo esto, que le pueden dar solución y respuesta a ese tema. Muchas gracias a doña Rosberly Rojas, la coordinadora del CA. Y ahora le concedo la palabra a doña Ana Cristina Umaña, directora del Sistema de Estudios de Posgrado. Adelante. Buenos días, un saludo al doctor García Aretio y a todos los compañeros de la universidad. Mi nombre es Ana Cristina Umaña, trabajo en posgrado y coordino el doctorado en educación. Doctor, yo no sé si eso lo vamos a abordar más adelante, pero dentro de todas las afectaciones que usted habló de los diferentes entornos, hay una que usted mencionó, institucional, que tiene que ver con la flexibilidad curricular. A mí me gustaría que usted pudiese ahondar en ese tema, no sé si es en este bloque o será en otros. Muchas gracias.
Ana Cristina, es igual, es decir, sea en este bloque o sea en el otro, son preguntas pertinentes que después, si se reiteran en alguna de mis intervenciones, pues harían simplemente consolidar lo que se viene haciendo. Así es que vamos a prescindir, ustedes pregunten si pueden ajustarse a la temática del bloque y si no, pues todo está muy unido, muy relacionado, no importa. Sí, me gusta siempre que puedo hablar de la flexibilidad, personalización, aparte del diálogo didáctico mediado, ¿verdad? La flexibilidad curricular, la flexibilidad que también yo la exigía a los ordenamientos educativos, sobre todo en situaciones de confinamiento y de posconfinamiento, que si no hay flexibilidad en los ordenamientos, en la normativa, en la legislación de los poderes públicos, mal nos va a ir. Pero evidentemente lo que ya sí depende de nosotros, ya digo, lo otro no depende de nosotros, más allá de poder luchar para poder convencer, para vencer ciertas resistencias, en lo que sí depende de nosotros, en cuanto a la flexibilidad curricular, creo que ahí tenemos gran parte de responsabilidad. Las propias instituciones tienen que permitir esa flexibilidad. La flexibilidad, yo sé que es complejo, supone mucha complejidad, porque supondría ajustarse lo más posible a los intereses y necesidades de las distintas poblaciones de los distintos grupos. Y claro, si un currículum se compone pues, de todo lo que puede suponer la parte de diseño, todo lo que puede suponer el aspecto metodológico, todo lo que puede suponer las actividades que se van a realizar, qué recursos vamos a adaptar, cómo podemos integrar las actividades, los recursos, la metodología con aquello que después vamos a evaluar, que esté todo concordante. Dar ahí la máxima flexibilidad, que claro, puede llegar a extremos, flexibilidad en espacios, por supuesto, flexibilidad en espacios es propio de nuestra modalidad educativa. En los tiempos también, pero en los tiempos nos podemos encontrar con dificultades de lo que suponen inicios de actividades educativas, inicio de un curso, inicio de una asignatura, de una materia, de una maestría. Se puede flexibilizar la época de inicio. Si se pudiera, sería ideal, porque, insisto, el término flexibilidad va unido necesariamente a lo que es una definición de educación a distancia. Pero evidentemente hay que valorar los pros y los contras. De que los estudiantes se puedan incorporar cuando la actividad ha comenzado, hay experiencias en este sentido, que no se incorporan todos juntos. Y entonces el currículo se va adaptando. Las tecnologías nos van permitiendo precisamente esta posibilidad, que es mucho mejor, por ejemplo, para desarrollar el debate en un foro, que todos los estudiantes hayan previamente estudiado un determinado temario, una determinada actividad, evidentemente para hacer una apuesta en común sobre algo que ya hemos estudiado. O sea, existen limitaciones. Pero en esto está la inventiva, la iniciativa, la innovación de a ver cómo podemos adaptar tipos de actividades a intereses de los estudiantes, incluso según las poblaciones, según las zonas de residencia. Bueno, pues aquí está la innovación, a ver de qué manera somos capaces de adaptar lo más posible y con la máxima flexibilidad lo que son actividades, la evaluación. Hombre, miren, yo no sé si ya se lo decía ayer, como vengo hablando de estas cosas en tantos foros, yo no sé, por ejemplo, la UNED de España, cómo organizó el tema de la evaluación con el confinamiento, que ha habido, como digo, 2 convocatorias, con una cantidad inmensa de estudiantes que se tenían que examinar en línea a la vez. ¿Qué servidor soporta esto? Bueno, se logró, se consiguió, se ha hecho con bastante éxito. Pero esto no ha evitado el que haya estudiantes que han tenido problemas, que han tenido dificultades. La flexibilidad supone que también se pueda atender a esos estudiantes. ¿Y de qué manera? Bueno, pues ahí está la innovación, la inventiva, la capacidad de solucionar. Es decir, nosotros los docentes, y mucho menos nosotros los docentes de educación a distancia, no estamos para generar problemas, sino precisamente para solucionar los problemas reales, no los problemas caprichosos, evidentemente, los problemas reales que puedan tener nuestros estudiantes, las zonas geográficas a las que atendemos, las situaciones como ha sido esta de la pandemia. Bueno, evidentemente la respuesta ideal ahí ha sido de nuestras instituciones. De alguna manera hemos sido los que menos nos hemos tenido que movilizar ante una situación de confinamiento. Esto es obvio, ¿no? Pero quiere decir que no seamos inflexibles, que no seamos rígidos, porque parte del gran valor de nuestra modalidad está, no solamente nos quedemos en aquello de la flexibilidad de tiempo y espacio, que en el tiempo parece que
que también se puede conseguir en cuanto hablamos de sincronía y asincronía, y en el espacio, pues evidentemente es casi nuestra propia definición. En fin, esto sería muy largo de debatir, pero bueno, por lo menos ahí están unos apuntes que pueden ser de valor. Muchas gracias a doña Ana Cristina. Le concedo la palabra ahora a doña Sonia Vega, directora de la Defensoría de los Habitantes. Los estudiantes, perdón. Sí, muy buenos días al doctor García, a todos los compañeros y compañeras que están presentes en esta transmisión. Muy, muy interesante el tema. El doctor García hacía pues un recuento de las situaciones que pueden enfrentar los estudiantes o que nosotros como institución podemos llevar a cabo. Desde la Defensoría, y aunque nosotros no contamos con más de 200,000 estudiantes, como tal vez lo tienen ustedes, sí tenemos una población muy amplia de más de 26,000 estudiantes a lo largo y ancho del país, que tienen, como usted bien lo dijo, circunstancias diferentes, modos de vida diferentes, su situación, su población, ¿verdad? En un país tan chico, tiene grandes situaciones especiales para cada región. Pudieran ser falta de conectividad, pudiera ser falta de conocimiento de las tecnologías de información, entre muchos otros. Yo diría que el fracaso se da por situaciones multifactoriales, como lo vemos nosotros en la Defensoría, donde recibimos todas las consultas y quejas del estudiantado a nivel nacional. Yo diría que empecemos porque cuando el estudiante ingresa, requiere de una asesoría, de una inducción muy bien dada, y a nosotros nos está haciendo falta esto. El modelo de educación de secundaria en Costa Rica está muy falente y nos manda a estudiantes que no les gusta la lectura. Bueno, yo creo que esto ya se da a nivel mundial, pero en estos momentos la falta de lectura del estudiantado es terrible. Entonces, si bien tenemos un documento de orientaciones académicas, que es el documento oficial a nivel institucional que guía al estudiante, donde viene desde los objetivos de aprendizaje de una asignatura, la forma de evaluación, los diferentes recursos a los que puede acceder el estudiante, esa falta de lectura hace que pues, el estudiante desconozca la metodología y demás. Entonces yo ahí diría que nos hace falta unos módulos introductorios obligatorios donde no tienen que ser de un cuatrimestre y más, no, son módulos en donde al estudiante se le haga ver, como lo hace bien el centro de capacitación, son módulos ahí donde el estudiante puede ingresar en cualquier momento, puede llevarlo a su ritmo, conozca la universidad, conozca la página web, conozca las diferentes alternativas que tiene a nivel institucional de departamentos y áreas asesoras, ¿verdad? Que les pueden brindar un servicio de calidad, como lo tenemos nosotros a nivel institucional. Entonces, es un factor que deberíamos de revisar, porque esto puede incidir en la deserción, en el fracaso, en la frustración, en el abandono, en todos los términos que usted acaba de manifestar. Brindar una ubicación sobre la metodología de la universidad a distancia es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque venimos de un modelo presencial. En Costa Rica prácticamente el sistema educativo a nivel de primaria y de secundaria es presencial. Yo soy presencial, por así decirlo. Entonces, el acogerse a un modelo totalmente diferente, donde el estudiante tiene que aprender a planificar, a autoevaluarse, a leer y comprender, a hacer consultas, ¿verdad? Lo podríamos ver en una sesión, digamos, donde se da una tutoría. La tutoría, el estudiante llega, y se lo digo porque he sido tutora durante varios años, donde el estudiante llega y uno empieza a hacer consultas y empieza a manejar el tema que va a tratar para dar la clase y enriquecer, ¿verdad?, el conocimiento del estudiante. Pues resulta que los estudiantes no han leído.
Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Empezar de cero a dar la temática porque el estudiante no leyó. Entonces, nos hace falta esa motivación a la lectura, esa inducción que tiene que tener el estudiante desde el inicio para lograr llevar o culminar una asignatura con éxito. El seguimiento del docente. Considero que se han hecho muchos esfuerzos, pues, por supuesto, pero el seguimiento del docente es fundamental. Cuando estamos hablando de la virtualización, ¿verdad? Lo que nos ha provocado la pandemia, creo que la virtualización lo que permite, a mi criterio muy personal, disculpen los presentes, le permite al docente conocer al estudiante, verle la carita, conocer de primera mano sus ideas, le permite un foro de consultas, o sea, le permite muchas cosas que antes no le permitía en la presencialidad, porque ahí veníamos a clase nada más cada 15 días y nada más, hago las consultas y ya se acabaron las 2 horas y nos vamos todos para la casa. Ahora la virtualidad nos enriquece, las plataformas virtuales son fundamentales, pero ¿qué pasa cuando el estudiante hace una pregunta y son 2 y 3 y 4 días y 5 días y no se ha respondido al estudiante? De nada sirve la virtualidad. Eso es un aspecto fundamental, un aspecto motivador, un aspecto donde, digamos, yo como docente puedo tomar o puedo pedirle a la cátedra que me dé espacios durante la semana para poder brindar o atender consultas, si se quiere, presenciales, mientras presenciales de manera virtual, obviamente, a nivel sincrónico, donde el estudiante se vaya acostumbrando a estas tecnologías y les permita motivarse con el docente y trabajar los temas o las dudas que tienen, ¿verdad? Yo creo que es importante. Entonces yo diría que es multifactorial. Lo que hablaba la compañera Ana Cristina del diseño curricular y demás, estamos hablando de que sí existe un diseño curricular, pero el modelo de educación a distancia es tan rico que nos permite tener al estudiante asincrónicamente y que él pueda desarrollar su actividad en algún tiempo determinado cuando él tenga la posibilidad, el tiempo, el conocimiento, porque ya leyó su material y demás. Y estas carreras de la pandemia ha provocado que más bien les cerremos, les coartemos esa libertad y solamente les digamos, tal día a tal hora es el examen, ¿verdad? Yo diría que nos hace falta conocer, o no conocer, no, porque ya lo conocemos, nos hace falta ordenarnos en estos momentos. La pandemia fue terrible, nos ha causado graves estragos, en el sentido de correr y correr y correr. Claro, por supuesto, hemos salido adelante y somos una de las pocas universidades que ha continuado sus cuatrimestres de manera oportuna, sin que el estudiante pierda esa conexión y ese seguimiento, ¿verdad? Pero entonces yo diría que a nivel general, sin pensar en la pandemia, estos factores que estoy manifestando, ¿verdad? La sincronía que debe de existir, el que en la institución yo conozco nada más una cátedra, que es la única que hace un diseño de manera tal que lo contextualiza a la región. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes indígenas, estudiantes privados de libertad y la población estudiantil en general, que en muchas ocasiones es una población de una situación socioeconómica muy difícil, entonces no tienen las mismas oportunidades que podríamos tener muchas personas del área metropolitana o del área central, ¿verdad? En cada región. Entonces vean qué importante es la contextualización que se hace. Y vean qué interesante, es una materia de historia. ¿Cómo la contextualizan? Decía yo, no me lo puedo imaginar porque la historia es siempre la misma. Pues lo hacen. Y lo hacen y es sumamente enriquecedora la situación porque le enseñan al indígena, por decir algo, por qué llegó la conquista, qué fue lo que ocurrió, pero se lo
exponen de una manera tal que él pueda comprender qué fue lo que ocurrió en determinado momento. Entonces yo considero que es multifactorial la situación de fracaso, si fuera fracaso, ¿verdad? Me gustaría más hablarlo en positivo, ¿verdad? Que todas estas cosas tienen una solución, o todos estos pequeños problemas tienen una solución, y es nuestro deber como docentes, como academia, como institución, llegar y solventarlas y resolver todos estos pequeños inconvenientes para la mejora continua. Ese es mi criterio y eso era lo que quería manifestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Ha hecho usted al principio una definición, pienso, del hecho y del perfil diferencial de los estudiantes de Costa Rica, de la UNED de Costa Rica. Realmente eso es así. Y de ahí lo de multifactorial. No se puede achacar, como vengo diciendo desde el principio, el fracaso solamente a una situación concreta de un alumno que no tiene deseos de estudiar, ni siquiera de un alumno que no quiere leer o que no le gusta leer, que es una circunstancia muy usual. Es decir, que lo que usted ha manifestado se generaliza en cualquier institución prácticamente de cualquier país. Y usted ha hecho énfasis, no quiero reiterar porque estoy básicamente de acuerdo con sus planteamientos, en la orientación inicial, el asesoramiento inicial, yo hice mención antes a ello, lo que suponen esos módulos a los que usted hace referencia. Nosotros los venimos utilizando desde hace tiempo, los denominamos cursos de acogida. Incluso yo creo que sí, no lo recuerdo porque hace tiempo que no consulto esto, que están en abierto. Es decir, que entrando en la web de la UNED de España se puede averiguar por parte de los estudiantes, en el apartado de estudiantes, de qué estudiar, qué tipos de estudios, etcétera. Están, creo que los módulos estos de acogida, que es simplemente introducir al estudiante, explicarle qué va a pasar, y explicarle, por ejemplo, qué va a pasar si no lee. Es decir, si usted no lee, pues lo que le va a suceder, claro, evidentemente. Es decir, estamos aquí, le acogemos, nuestra metodología es distinta a todo lo que usted ha venido haciendo en tiempos atrás. ¿Y por qué es distinta? Pues por esto. Y no son cosas muy complejas. Es decir, que el estudiante se dé cuenta de que eso es asequible, que él no es tan corto mentalmente como para no poder llegar. No, perfectamente asumible y perfectamente se puede llevar a cabo. Y evidentemente, bueno, también lo ha insistido usted, la motivación en general y la motivación a la lectura en particular. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y evidentemente, si no se les motiva básicamente para que lean o para que presten atención a un audio o para que presten atención activa a un vídeo. Usted no, es que no lee, pero los vídeos, claro, pues si los vídeos a los 2 minutos ya se sabe lo que es la retención y atención en un vídeo, como sea mínimamente amplio. No digo ya que le pidiésemos a un estudiante que atendiese a este conversatorio de 1h30 y que prestase atención a todo lo que vamos diciendo. El estudiante va a desconectar en los primeros segundos, y a no ser que le hagamos un chip, decir, que estamos aquí, que estamos diciendo cosas interesantes, pues bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Evidentemente la motivación es esencial, y si nosotros somos capaces de motivar desde esos cursos de acogida, desde esos módulos iniciales, que esto es interesante, que esto es posible, que esto usted lo puede hacer, que esto usted lo puede conseguir. Disculpe. Es decir, que toda esa cuestión, todo ese planteamiento, yo creo que lo podemos hacer llegar y podemos garantizar, esto sería ya parte prácticamente del tercer bloque que íbamos a desarrollar, podemos actuar, como usted dice, vamos a ir a lo positivo, vamos a ir a buscar soluciones. Nosotros tenemos que ser agentes de soluciones donde están las necesidades de educación, donde están los problemas educativos, donde está aquel alumno, aquel estudiante que se está desviando y que tenemos que detectar enseguida antes de que llegue a dar el salto para retenerle, para decirle, pero ¿a dónde vas? Si tú puedes conseguirlo, ¿por qué? Por esto, etcétera. Bien, yo creo que, y bueno, insiste usted al final que evidentemente la cuestión de la deserción, de los abandonos, es multifactorial, igual que es multifactorial todo lo que hace referencia al éxito académico. Bueno, este bloque ha generado muchas necesidades de participación. Sin embargo, bueno, vamos a concederle finalmente la palabra a doña Maricruz Corrales, la señora vicerrectora académica, y algunas intervenciones las vamos a estar concediendo después, posterior al segundo bloque. Entonces, la última intervención de este bloque es doña Maricruz Corrales y pasaríamos al bloque número 2. Muchas gracias. Buenos días a las compañeras y compañeros de la UNED y a quienes nos están siguiendo desde
nuestro canal YouTube. Buenas tardes a don Lorenzo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta semana tan interesante con todos sus conocimientos y experiencias que nos está compartiendo. Quería aprovechar por si acaso también me sucede alguna intervención parecida al teléfono de don Lorenzo, pero quería aprovechar para agradecerles a los presentes el interés que demuestra este tema en especial, que por dicha el CECED ha conversado con usted y coordinado para que fuera uno de nuestros temas de conversatorio, porque efectivamente las instituciones de educación a distancia quizás tienen que redoblar más los esfuerzos para precisamente retener a sus estudiantes. Ya de por sí la literatura siempre lo ha dicho, que hay una deserción adicionada, ¿verdad?, en nuestros sistemas educativos a distancia por la enorme diferencia y el soporte o más bien la obligatoriedad que en el estudiante se crea para asumir su propio aprendizaje, su propia autorregulación, sus propios gestión del tiempo, de las lecturas que no es tampoco tan generalizado lamentablemente en las nuevas generaciones, y que además está incluida la situación del uso intensivo de tecnologías que van más allá de a veces un celular, que hoy por hoy las nuevas generaciones también son muy propensas a ser bastante, digamos, utilizar bastante el celular como mecanismo de socialización y hasta de algún tipo de conocimiento informal. Al respecto, lo que le quería comentar es de que tanto a nivel de las autoridades superiores, en este caso del Consejo Universitario, como también de la administración y de esta vicerrectoría especial, la académica, estamos en realidad haciendo los primeros esfuerzos más consistentes, y tanto por el Consejo que desde el año pasado se planteó una política institucional de retención de los estudiantes, en las cuales Sonia Vega, nuestra defensora de los estudiantes, Raquel Celedón y mi persona hemos participado de esas reflexiones, discusiones y consultas. Es un caminito a nivel de formalización de nuestra institución, que bueno, por circunstancias especiales del Consejo Universitario ahora lo tenemos semi-paralizado, pero estamos en ese camino. Y el otro es la intencionalidad desde la Vicerrectoría Académica, que el pasado viernes pudimos aprobar a nivel del Consejo de Rectoría una propuesta que llevamos, que aquí estamos participando, al menos que vea en este conversatorio, Wendy, nuestra directora del CECED, Jensi Campos, nuestra directora del Centro de Investigación en Educación, y otros más compañeros que no veo por acá, pero en la de menos nos están escuchando por el YouTube, en donde hemos planteado precisamente uno de esos cursos o asignaturas de recibimiento o de bienvenida al estudiante. Pensamos que nos ha faltado durante mucho tiempo, a pesar de que hemos tenido una asignatura que desde el principio de constituirse la universidad la habíamos pensado como tal, se llamó más o menos como métodos y técnicas de educación a distancia. En realidad no se había tratado, no, o sea, de la institución o los mismos docentes o la misma experiencia, no sé, el tiempo, todo conjugó para que pudiéramos entonces tratar de introducir precisamente qué es la institución, que sepan a quién acudir como estudiante de primera mano, cuáles son los problemas ahora básicos de lectoescritura, para que se puedan expresar por un lado y que también puedan empezar a hacer metodologías o técnicas
o estrategias de lectura para efecto de todo lo que es su proceso de aprendizaje, y luego una alfabetización mediática para que sepan cuáles son los recursos que realmente necesitan y a los que aspiramos, que como estudiantes de educación a distancia y de nuestra universidad sepan por lo menos de utilizar, aunque sea un nivel básico o ojalá más complejo. Y también de manera transversal hemos querido introducir como vivencia y no como conocimiento literal o teórico lo que es la metacognición, porque diferentes aspectos de la metacognición, o sea, cómo hacerle ver al estudiante que es la persona a la que le estamos encargando que él mismo o ella misma aprenda a cómo organizarse con su tiempo, esté donde esté, a cómo extraer lo concreto, lo conceptual, lo que debe de saber aplicar y demás, y cómo también colaborar con otros en función de su propio aprendizaje. Entonces, hemos procurado tratar de diseñar una posición que sea transversal para que se vea como vivencia y no solamente como un conocimiento estático y ajeno a los mismos estudiantes. De camino, la asignatura obliga al uso mínimo de las herramientas de ofimática, que en este momento es indispensable para cualquier profesional futuro. Entonces, esa es una intención que, bueno, estamos trabajando arduamente en ese sentido para poder empezar a hacerlo como piloto el próximo año. Vamos a ver cómo nos va. Al final, también hay otros esfuerzos, porque no solamente es ser estudiante de la UNED, sino que también las nuevas generaciones, y en este año en particular, se ha agravado todavía las grandes restricciones que tienen los muchachos y muchachas en lo que es el conocimiento de matemáticas, de las ciencias básicas, en realidad, matemáticas, químicas y físicas. Y entonces la universidad, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, que es la que tiene, digamos, la que acoge a los estudiantes que estudiar áreas en esas disciplinas o con esas disciplinas, impulsó, y desde el año pasado se los aprobamos, una serie de cursos nivelatorios, porque debemos también, de alguna manera, ante las circunstancias nacionales, colaborar a nivel universitario para romper esas debilidades con las que están ingresando algunos de los estudiantes a estudios superiores. Y entonces también nos gustaría en algún momento seguirle compartiendo más adelante cómo nos va en esos intentos de tratar de ser más consistentes de lo que pedimos y lo que esperamos de los estudiantes, a fin de que no haya la ruptura que usted indicó en la presentación, de que efectivamente estemos sintonizados en los intereses y en aportar aquello que veamos que son debilidades, pero que podemos de alguna manera tratar de aliviarlas o eliminarlas del todo. Entonces, nada más quería compartirle eso porque no sé en qué momento más pueda, si no es por correspondencia o más adelante, ¿verdad? Tener la oportunidad. Pero sí, yo creo que ha sido una omisión histórica que nuestra universidad tuvo, pero estamos en el camino de poderla corregir. Gracias. Muchas gracias, Maricruz. No tengo otra cosa que decirle que concordar con los planteamientos que usted ha hecho, y prácticamente coinciden con lo que puede ser mi línea argumental, y que creo que están en el buen camino. Y lo que hace falta es hacer operativo todo eso, poner el empeño, convencer a todo el profesorado de la institución de que están en ese camino, de que ellos son pivotes básicos para el logro de la retención, de la persistencia de los estudiantes,
y que la persistencia y el anclaje de los estudiantes no es como en primaria o en secundaria, que decimos la educación es obligatoria y entonces papá y mamá te exigen que vayas al centro, pero es decir, aquí en España es que si no vas al centro, la policía te lleva al centro. La enseñanza obligatoria es obligatoria. No estamos hablando de eso. El estudiante que acude a nuestras instituciones acude porque quiere. Generalmente ya, sobre todo si son mayores de edad, papá y mamá no están forzándoles ni siquiera a acudir. Si no le ofrecemos motivación, si no elementos suficientes atractivos como para que ellos puedan convencerse de que es bueno estudiar y de que es bueno hacerlo, que además va a compaginar con las posibilidades de que ellos puedan trabajar, de que ellos puedan tener atención familiar o las diversas causas que ya hablamos también en días anteriores. Si somos hábiles en eso, ciertamente llevamos mucho ganado para que haya menos fracaso y, en definitiva, para que haya más éxito. Bueno, a ver, Manuel, no sé... Claro, le agradezco mucho, bueno, la participación a todas las personas en este bloque. Como ya dije anteriormente, algunas personas van a entrar en participación después del segundo bloque y ahora tendremos entonces el inicio de nuestro segundo bloque, el diálogo como freno a la ruptura. Le doy la palabra a don Lorenzo. Muchas gracias, Manuel. Pensaba, dado que el tiempo se nos ha ido y que prácticamente nos quedan 3/4 de hora, pensaba ya al inicio, pensaba que este bloque yo me iba a extender algo más, iba a haber menos opción para preguntas en este bloque, dejando muchas más para el tercero, que se uniesen las del segundo y el tercero. Y entonces, visto cómo va el desarrollo del tiempo, si no tienen inconveniente, señor moderador, preferiría dar el bloque segundo un poco más ágil y el bloque tercero todo seguido, con el fin de que las intervenciones, como ha pasado ahora, ¿no?, que algunas intervenciones están más ligadas al bloque tercero, para que así de esta manera, bueno, ya todas las intervenciones que se puedan hacer puedan integrarse en la problemática general que venimos desarrollando. Si no hay inconveniente, lo hago así. De acuerdo, entonces usted pasa del segundo al tercero y al final retomamos las consultas y las dudas. También comentarles a las personas que están en YouTube, sí vamos a hacer las preguntas, denos un tiempo para plantearlas, pero sí se van a estar respondiendo. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces pasaríamos al bloque segundo, el diálogo como freno a la ruptura. Hemos dicho con anterioridad que existía, vamos a ver si existía el elemento este de ruptura, todas las causas que vinimos dando. Aquí se dio la ruptura que ya habíamos comentado. Entonces propondríamos este diálogo precisamente como elemento fundamental para pegar, para que no haya ruptura. Cuando institución, docentes, estudiantes van en la misma dirección, el éxito es más probable. ¿Cómo entender la educación a distancia? Quizás para que de alguna manera le podamos dar esa respuesta. Yo la entiendo como ese diálogo, comunicación, didáctico, intencionalidad pedagógica, queremos que el otro aprenda, que logre unas competencias, unos objetivos, y mediado. No hay otra forma. Incluso en los ambientes presenciales hay una mediación, aunque sea la voz, aunque sea el gesto, pero vamos, en nuestro caso la mediación es evidente, ¿no? El diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y el estudiante, que está en otro lugar, aunque sea en la sala de al lado, pero está en otro lugar diferente al de aquellos y que aprende de forma independiente, pero también que puede hacerlo de forma grupal. Si ello lo hace, insistimos en la flexibilidad y en la personalización. Este es el elemento clave porque de alguna manera en ello baso yo el que puede ser el pegamento para que no se rompa, para que no haya ruptura. Este es el esquema de ese diálogo didáctico mediado, que ya creo que se lo presenté en otra ocasión. Ahí está la persona en el centro, hay un contexto externo, el contexto socioambiental, sociopolítico de Costa Rica, y luego hay un contexto institucional y docente, que son la institución de UNED de Costa Rica, los docentes de UNED de Costa Rica. Y dentro de ello están los componentes y dimensiones: diálogo didáctico mediado, dimensión social, dimensión pedagógica y dimensión tecnológica y digital. Y a ello le sumamos la flexibilidad precisa en cualquier situación de enseñanza, de educación, y la personalización, que a veces se hace mucho más compleja en los sistemas a distancia, pero que ya quizás en los 2 días anteriores
tratamos de probar que la personalización no solo es posible, sino que se lleva a efectos con éxito si, naturalmente, hacemos buenos diseños, utilizamos sabiamente las herramientas tecnológicas, proponemos actividades concordantes y hacemos una evaluación formativa y en condiciones. Esta afirmación, que creo que también se la comenté el otro día, que ese éxito del estudiante, el éxito al que queremos llegar, no que haya ruptura, ni fracaso, ni deserción. El éxito del aprendizaje a distancia se logra a través de diálogos, a través de conexiones que sean de calidad, diálogos, comunicaciones, de alguna manera que sean de calidad, a través de los medios no cualesquiera, tecnologías no cualesquiera. No todas valen para todo, no todas las aplicaciones valen para todo. Los apropiados para esa actividad, los apropiados para ese aprendizaje. Y siempre con una intencionalidad pedagógica. Ahí estaría el componente didáctico y con flexibilidad y personalización. La educación a distancia, si hablamos del diálogo, en esto no me voy a detener demasiado, simplemente les voy a proponer algunos flashes que si quieren ustedes luego, si visualizan el vídeo, lo detienen para que puedan ustedes trabajarlo. Aquí lo que se trata es dar estos flashes para fomentar precisamente el diálogo entre ustedes y nosotros. Yo aquí estoy hablando de los diálogos diferentes que se dan en educación a distancia digital, que de alguna manera ahora es lo que toca, ¿verdad? Los diálogos bidireccionales, estudiante-institución, estudiante-docente, estudiante con los medios, el estudiante con los demás estudiantes, los estudiantes con los demás estudiantes, la multidireccionalidad, diálogos uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, diálogos de otro tipo, los simulados y los reales. Un diálogo simulado, pues el que se hace en un texto impreso bien diseñado para la educación a distancia, se debe configurar como un diálogo simulado, un diálogo real, un diálogo síncrono, asíncrono, unidireccional, bidireccional, multidireccional, diálogo que sea vertical, docente, estudiante, estudiante, docente, horizontal, estudiante, estudiante, más estructurados, más flexibles. Si hablamos del componente pedagógico, aquí estaríamos planteando de que nosotros antes de actuar, esto es esencial. Es que dice, mire, usted deme la receta y yo la aplico. No, oiga, decíamos lo de la receta culinaria y la receta médica ayer o antes de ayer. Es que no puede ser. Es que no puede usted tomar una receta para aplicarla sin más. Estamos hablando de personas, estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de educación. Y si usted no conoce lo que está en la columna de la izquierda de esa diapositiva, malamente va a poder actuar con la columna de la derecha. Es decir, parte de lo que aparece en estas columnas, que insisto, no me voy a detener precisamente con la idea de dar más ocasión a lo que ustedes quieran plantearme, es conocer. Usted se tiene que empapar y la institución tiene mucha responsabilidad de que sus docentes se empapen de verdad de elementos como los que aparecen a la izquierda y algunos más que ustedes pueden proponer para actuar metodológicamente, para aplicar la didáctica, el planteamiento pedagógico a esas cuestiones. Ahí estaría lo didáctico del diálogo. Y ahora vendría lo mediado, la mediación. Bueno, en la mediación, en lo tecnológico, tendríamos por una parte las tecnologías con sus soportes y vías de comunicación y las competencias que de alguna manera un docente debería tener y también los estudiantes correlativamente. Los soportes estaríamos hablando de los impresos, audiovisuales y digitales, en la comunicación presencial y a distancia, en la terminología propia del ámbito tecnológico, que básicamente lo tiene que conocer el docente. Mire, yo no le estoy pidiendo que sea usted licenciado, graduado en informática o en ingeniería. Usted es profesor de historia. Usted tiene que conocer una terminología tecnológica básica, debe tener esa competencia, porque está trabajando en una institución que hace enseñanza digital, que hace educación a distancia en formato digital. Tiene usted que dominar parte del hardware básico. No se le está pidiendo que sea un experto para que haga, y en el software. Yo no le estoy pidiendo que usted diseñe unos vídeos maravillosos, no, pero que entienda los elementos básicos de navegación, del audio y vídeo digital. Hay vídeos muy sencillos que los puede usted hacer como lo estamos haciendo ahora y grabarlo, la presentación, mi imagen que la están ustedes viendo. Esto lo puede usted hacer y lo puede usted hacer atractivo, motivador para que el estudiante le siga. Estas son realidades que están al alcance siempre que se dé una mínima formación.
pasaríamos, como digo, voy deprisa precisamente para dar esa opción a lo que, según el esquema inicial, hubiésemos parado para hablar precisamente de todos esos componentes del diálogo. Pero ahora lo que me interesa, para que así ustedes ya puedan interaccionar con los 3 bloques, esas estrategias para el éxito, que no serían otra cosa que las respuestas a toda la problemática que estamos sufriendo. Esa problemática multifactorial de la que hablábamos antes. Esos elementos tan diferentes que unos tienen una implicación directa en el estudiante. Claro, al estudiante le podemos decir, dice que tiene falta de tiempo. Oiga, pues busque usted su tiempo. No son respuestas simples las que hay que dar. No son respuestas simples. Nosotros los docentes, cuando las causas son nuestras, por nuestra parte, está bien que las modifiquemos, pero también que conozcamos cuáles son las causas del abandono cuya responsabilidad es del estudiante, porque si no las conocemos no le podemos ayudar. Esto es elemental. Es que, por favor, a mí me gustaría que se hiciesen unos esfuerzos y que más allá del diálogo y del debate que tenemos en esta hora y media que estamos juntos, que esto es insuficiente, es para que ustedes en los grupos de trabajo debatan sobre esto. Ya veo que están haciendo grandes avances, como antes señalaba Maricruz, grandes avances en este sentido, y que ese es el buen camino. Pero esto hay que debatirlo y después hay que trasladarlo a los cuerpos docentes, a los equipos, a los departamentos, a las facultades, a los distintos vicerrectorados, etc. Bueno, ¿cuáles serían las respuestas? Miren, en este esquema yo hablo del diálogo didáctico mediado, que está ahí puesto ahí en situación, ligándolo con los estudiantes. Mire usted, los estudiantes se ligan, se conectan con los medios, con las tecnologías, con los recursos los propone la institución tiene que entender de esos recursos, y los docentes están entre la institución y que a través del diálogo se conectan con los estudiantes. La institución a la vez dialoga también con los estudiantes. Si ese esquema se lleva a cabo de forma adecuada, estamos en la parte derecha arriba, éxito. Si eso se lleva de forma inadecuada, existen rupturas en esas flechas azules, verdes, moradas, rojas. Evidentemente, estamos dirigidos, encaminados al fracaso. Estudiemos esas posibilidades, vemos cómo conectamos esos distintos elementos que son fundamentales en cualquier planteamiento educativo, fuese a distancia o no, pero en este caso el diálogo didáctico mediado hace que de alguna manera estemos hablando de relaciones básicamente no presenciales. ¿Qué respuestas podemos dar desde la institución? Ahí les pongo un panorama de respuestas que me gustaría que ustedes pudieran estudiar, y no ahora para dar respuesta, porque ahora no va a haber tiempo, pero si realmente hacen aquellas acciones informativas de orientación, de asesoramiento hacia la carrera, hacia la modalidad, promover cursos ceros y de acogida a los nuevos alumnos. Ven ustedes ahora que están las respuestas, que muchas de ellas las han dado ustedes ya, y que me alegro mucho, porque en este sentido estamos en la misma línea. Propiciar líneas para que los estudiantes aprendan a autorregular el estudio. De la autorregulación no hemos dicho nada, pero la autorregulación en educación a distancia, en cualquier proceso educativo, pero en educación a distancia es sustancial, porque el alumno en algún momento puede sentirse más solo, porque al alumno en algún momento le puede llegar el tedio, la pereza. El alumno tiene que autorregularse, tiene que planificar, se tiene que organizar, y tiene que organizar las distintas asignaturas, las distintas materias, motivar para la importancia de la permanencia. Es que a veces sería la motivación básica. Dime usted, yo le quiero a usted motivar, querido alumno, para que usted vea lo bueno que será que termine usted esta carrera de economía. Pero y esto, pues, mire usted entró aquí, le ilusionaba ser economista, y resulta que esto tiene, hombre, ahí tenemos que pelear los que somos pedagogos, los que somos orientadores, los que son economistas, que entienden del tema, los que son el señor externo a la UNED, que le llamamos para que venga a darle una conferencia y que ejerce como economista en no sé qué organismo o empresa, promover la integración académica y social. Digo ahí con énfasis en el primer año. Supongo que ustedes tienen el mismo problema, es en el primer año, cuando mayor número de abandonos se generan, se producen. Si el alumno no tiene sensación de pertenencia, si no tiene la sensación de estar integrado en una organización, en este caso en una universidad, como la universidad no se la ve, porque está en la pantalla, está en alguna tutoría a la que acudo, no es el que está en la Universidad Central de Costa Rica, en la presencial, que va allá a sus aulas, que ve el edificio, ve la entrada, el rectorado, etc. Aquí no se ve. Entonces,
nuestro esfuerzo fundamental tiene que ser que se sienta integrado. Usted es un alumno universitario y está en una universidad que tiene los mismos niveles de, al ser una universidad pública, como le pasa a la UNED de España, es decir, para llegar yo donde he tenido que llegar, es lo mismo que hubiese tenido que hacer para llegar, qué sé yo, en universidades que ustedes pueden conocer, la Universidad Complutense, la Universidad de Salamanca, o de Barcelona, o de Sevilla. Es decir, los requisitos que se exigen a un profesor, en este caso, para llegar al máximo nivel, como puede ser el mío de catedrático, ¿verdad?, son los mismos requisitos en todas las universidades. Ahí está. Y las titulaciones que se pueden conseguir en la UNED, sea la de Costa Rica, sea la de España, tienen los mismos requisitos, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, el mismo valor. De esto hay que convencer a los estudiantes, haciendo énfasis sobre todo en el primer año, que es cuando se escapan, porque creían que esto era, estudiar a distancia, esto debe ser maravilloso, esto debe ser muy sencillo, desde mi casa, qué bien, qué maravilla. Oiga, que esto es exigente, que esto es duro, y usted tiene que aprender a dar respuesta a esa dureza. Usted se tiene que autorregular, potenciar los servicios tecnológicos de apoyo a la docencia y al aprendizaje. Bueno, aquí no, aquí ya les daría una conferencia. ¿Cómo se potencian esos servicios tecnológicos de apoyo? Es decir, no todos los docentes están inicialmente capacitados para desarrollar una educación a distancia de calidad a través de sistemas digitales. La institución debe promover centros, la UNED de Costa Rica los tiene, la UNED de España también, de servicios tecnológicos para apoyar a la docencia, para apoyar al aprendizaje. E implementar diseños rigurosos, evidente, gestión eficaz de la docencia y diferentes formas y modelos de evaluación formativa. Esto es la institución. Señora institución UNED de Costa Rica, plantéese esto a nivel de liderazgos, a nivel de rectorado, a nivel de responsables de departamentos, de centros, plantéenselo, que parte del éxito puede venir por aquí, o parte del fracaso, si no se actúa adecuadamente, puede ir por ahí. Pero ya somos usted y yo, ya somos los docentes, ya es el que me esté escuchando que no tiene un cargo ni una responsabilidad institucional. Usted tiene la responsabilidad de elaborar guías de estudio. Para mí la guía de estudio, la guía didáctica, la guía académica, tienen ustedes incluso, aparte de algún que otro artículo en alguna revista científica, pero también de divulgación en el blog. Mañana le daré las direcciones de estos blogs, de estas referencias que he ido haciendo algunas veces desde el primer día, para que puedan ustedes acudir a ellas, ¿no? Elaborar guías didácticas, guías académicas, guías de estudio de calidad. Para mí es esencial tener unas guías que el estudiante sepa, leyendo aquello o guiándose, una guía hoy interactiva a través de los medios digitales, tener en la mano prácticamente todo lo que es la orientación más básica de ese curso, de esa asignatura que va a seguir. Diseñar. Si usted es capaz de diseñar, diseñe. Hombre, diseñar un audio no es tan complicado. Y diseñar un vídeo lo estamos haciendo ahora. Lo estamos haciendo ahora. Pero mire, es que no va a diseñar. Lo que va a hacer va a ser seleccionar. Conviértase usted en un curador de contenidos, los curators, ¿verdad? Seleccionar y o elaborar diferentes materiales de estudio. Tiene usted que estar preparado para esto, con los apoyos que la institución nos ponga a nuestra disposición. Mañana, cuando hablemos de la tutoría, hablaremos de las distintas responsabilidades y tipos de docentes que puede haber en una institución a distancia. Gestionar la actividad docente, desarrollar todo lo que ha sido el diseño, evidentemente, y activar esos modos diferentes y formas diferentes de evaluación. La evaluación, bueno, podría haber sido otro conversatorio de estos, solo referido a la evaluación. El tema es apasionante y he dicho ya en un par de ocasiones en estos 2 días que si no evaluamos bien, estamos perdidos, estamos perdidos. Si se fracasó, ¿qué pasó con el diálogo? Me hago yo la pregunta. Respóndanme luego si quieren, porque puede haber algo más de esto. Resulta que el estudiante entró donde no debía, o no estaba preparado para hacer ese tipo de estudios, o no tenía actitud, o todo a la vez. Vaya usted a saber. El diálogo no existió, se rompió, pero se rompió al inicio. La institución no tenía una oferta clara, ni estaba bien definida, ni estaba motivada y debidamente informada. No puso la infraestructura necesaria para ese diálogo. Es decir, cuando la institución no tiene claras las carreras y las sabe, permítanme, vender adecuadamente, es decir, cuando en un concesionario de automóviles hay un buen vendedor, te convence, un vendedor honesto, evidentemente, es decir, que no te va a mentir, vamos a partir del supuesto de que usted no está mintiendo, pero te sabe destacar
las maravillas de ese auto al que usted le está dando 1000 vueltas, está viendo todas las ventajas que usted puede requerir, insisto, con honestidad. Bueno, pues si esto no lo sabemos hacer, de la carrera, del máster, del módulo, del MOOC, si no lo queremos, si no lo sabemos hacer vendiendo el producto adecuadamente para que se perciba como bueno, se perciba como bonito, se perciba como barato, es decir, como eficiente, que yo esto lo puedo lograr, el esfuerzo que tengo que hacer, si es el que es. En esto hay que ser honestos. Va usted a tener que trabajar y va a tener que trabajar bastante y se va a tener que privar de tiempos que antes dedicaba a otras cosas. El diálogo con los medios, con los recursos, resultaba costoso o era muy complejo. O existía un déficit de diálogo, de relación del estudiante con sus iguales, como elemento de motivación esencial que hay por ahí. Y ahora aquí ya les doy 10 respuestas que podían ser interesantes si queremos de alguna manera tener ese éxito. Algunas de ustedes, algunas ya se han planteado. Acciones informativas y de orientación, impulsar cursos ceros y de acogida, promover la integración, diseñar, seleccionar, elaborar, gestionar la docencia, activar formas, modelos de evaluación, potenciar los servicios digitales, apostar de una vez por la digitalización, la inteligencia artificial, el Big Data, las analíticas, aprendizaje personalizado, conectado, adaptativo, automático, incentivar los centros de estudio con menor tasa de abandono. Es decir, en los centros que ustedes tienen establecidos a lo largo y ancho de Costa Rica, pues los centros, aquellos que de alguna manera, ustedes, esto no es muy complicado hacer ese estudio, menos abandono hay, ahí deben estar haciendo alguna labor interesante, ¿no? A lo mejor habría que tenerla en cuenta. Bien, amigos, pues este ha sido un planteamiento así hecho en flash, muy rápido. En algunos puntos me hubiese gustado detenerme mucho más, pero quizás es preferible que ahora ya el resto del tiempo lo dediquemos a intervenciones de ustedes, como digo, aportando al debate, o si quieren hacerme alguna pregunta, yo se las sé contestar con muchísimo gusto. Muchas gracias, don Lorenzo. Le agradecemos mucho por esa presentación tan puntual sobre diferentes temas que nos ha planteado para este segundo y tercer bloque. Efectivamente, vamos a pasar a la etapa de conceder la palabra a las diferentes personas y quisiera hacer énfasis de que sus intervenciones, bueno, entiendo que el tema es muy apasionante, pero que moderen o hagamos un balance sobre el tiempo que vamos a tardar en intervenir para que muchas personas puedan participar del conversatorio, ¿verdad? Entonces, que planteen sus intervenciones y el tiempo que van a emplear, considerando que también hay otras personas que quieren participar y hay preguntas que también están planteadas en el chat de YouTube que vamos a estar formulando en unos minutos. Entonces, a continuación, me gustaría concederle la palabra a Raquel Celedón, a doña Raquel Celedón, perdón, directora de Asuntos Estudiantiles. Bueno, buenos días. En primer lugar, un gran saludo a don Lorenzo García. De verdad que escucharlo ha sido sumamente grato el día de hoy. Y a cada uno de los compañeros y compañeras que estamos participando en este espacio, agradecerle muchísimo al CECET y también darles una felicitación porque también están de aniversario, precisamente también de brindarnos todos los apoyos que nos brindan como programa a esta institución benemérita de la patria. Yo quisiera comentarle un poquito, don Lorenzo, y decirle que me es muy grato el escucharle el día de hoy porque creo que precisamente los grandes esfuerzos que estamos haciendo por establecer, digamos, diferentes procesos de mejora a nuestros procesos ya establecidos, escuchándole a usted el día de hoy, me siento más confiada de que las investigaciones, los análisis que hemos hecho contextuales, los grandes aportes que nos ha dado, por ejemplo, también el CIE y el Centro de Investigación y Evaluación Institucional en relación al tema de deserción o de interrupción de estudios, como también a veces en un estudio le han llamado, porque también hemos identificado en el contexto de nuestra universidad que muchas veces, más allá de un tema de deserción que evidentemente tenemos y como usted bien lo indica, con un problema más amplio en el primer año de estudio, también se da una interrupción. Es decir, estudiantes que ingresan, están un tiempo con nosotros, se dan diferentes situaciones de contexto en su vida, en su comunidad, en su trabajo. Como usted bien lo ha planteado, esto es un tema multifactorial. Hacen interrupción y muchas veces regresan. Cuando regresan también es muy importante ese acompañamiento para que precisamente no se vuelva a dar este retiro. Comentarle un poquito, bueno, yo en este espacio estoy representando a Vida Estudiantil, soy la directora del área
nosotros y nosotras, precisamente los esfuerzos que hemos destinado en los últimos años ha estado precisamente asociado a trabajar en 4 áreas o procesos macro que identificamos importantes en el proyecto de vida de una persona estudiante. El preingreso, es decir, esa etapa previa a tomar la decisión de ingresar a la universidad, que cuando ingresen a la universidad y a una universidad a distancia precisamente sea comprendiendo que es un modelo de educación a distancia, comprendiendo también desde su yo, sus habilidades, sus destrezas, sus intereses, comprendiendo su territorio para poder también identificar si esa carrera o ese proceso académico que van a iniciar es realmente lo que se requiere. Ahí tenemos diferentes acciones. Por ejemplo, esta pandemia nos ha llevado retos también y a cumplir metas tal vez que teníamos más a largo plazo y las estamos ya desarrollando en este momento. Por ejemplo, a finales de mes tenemos nuestra feria vocacional virtual de toda la universidad. Es una feria institucional en la que le vamos a brindar a los y las estudiantes la opción de que nos conozcan con participación muy fuerte de las sedes, de la academia. Y son procesos que hemos venido desarrollando muy presenciales a pesar de estar en un modelo de educación a distancia con giras a los colegios en todo el país. Bueno, así era como lo hacíamos antes, este año no lo hemos podido hacer. Y este año vamos a tener la feria. Luego el tema del ingreso, ahí donde tenemos principalmente acciones muy asociadas a todo lo que tiene que ver con el apoyo, la gestión administrativa, los procesos de becas, como bien lo han comentado las compañeras previamente, nuestra universidad y nuestros estudiantes tienen características sociodemográficas y socioeconómicas muy particulares. En este momento, alrededor del 55% de los estudiantes en la UNED cuentan con alguna categoría de beca por condición socioeconómica, y ese porcentaje puede llegar al 80% en las sedes donde los índices de desarrollo social son más bajos, ¿verdad? Principalmente zonas fronterizas y más alejados, digamos, de la gran área metropolitana. Apoyos, y consideramos súper importante el tema de ese acompañamiento cuando se ingresa, digamos, desde los orientadores y las orientadoras. Lo que requerimos probablemente es muchos más recursos, digamos, para poder llegar a todos los y las estudiantes. Los recursos con los que contamos nosotros son limitados, pero ha sido muy interesante este año también porque hemos desarrollado los procesos de orientación de población de primer ingreso virtuales. No lo habíamos hecho antes, siempre lo habíamos hecho presenciales, y también con el acompañamiento precisamente de la Vicerrectoría Académica del Programa de Aprendizaje en Línea y bueno, de las diferentes plataformas, y hasta el CECET, que nos han dado también capacitaciones muy importantes. Y en eso nos ha permitido ampliar la cantidad de estudiantes de primer ingreso que están participando en los talleres, cosa que cuando tenemos tal vez 10 orientadores para todo el país, no se da tan fácilmente, ¿verdad? Por un tema de recursos. El reto yo creo que sigue siendo evidentemente la permanencia después de ese año, ese trabajo más integrado y más en conjunto con todas las áreas, digamos que desarrollamos acciones con las poblaciones estudiantiles. Tenemos poblaciones muy diversas, como también ya lo han comentado y usted conoce, ¿verdad? Con la población indígena, que ha incrementado muchísimo, que estamos alrededor de 700 estudiantes indígenas en todo el país. Las compañeras están haciendo un esfuerzo muy interesante y yo lo estoy viendo como un piloto, se podría decir, de cuando ingresan, matriculan, pasar un diagnóstico, precisamente todo eso que usted nos hablaba al principio, más bien al final, de conocer ese contexto, esas condiciones, para así poder informar también a las escuelas y a los directores y directoras de escuela y a cada una de las cátedras si ese estudiante tiene conectividad o no. La UNED ha desarrollado procesos con cierto grado de presencialidad para los estudiantes que no hemos logrado todavía terminar de desarrollar el tema de la conectividad, por ejemplo, en las poblaciones indígenas. Ha sido lo mínimo porque al final y al cabo los estudiantes también hemos desarrollado otros apoyos, digamos, a nivel de conectividad, pero sí los tenemos identificados. Con la población privada de libertad, evidentemente no podemos trabajar desde la virtualidad porque no tienen acceso, ¿verdad? Entonces ahí hay también todo un tema de adaptaciones que se hacen. Pero yo quisiera, ojalá en algún momento que pudiéramos compartirle proyectos más específicos, no sé si va a ser posible y si es soñar mucho, también como para que usted con su ojo crítico y su visión tan integradora de cómo incidir en esto nos pudiera dar más aportes. Yo creo que sería súper importante porque de verdad que como universidad estamos muy comprometidos en tomar medidas para incidir en la permanencia de los y las estudiantes. Así que, bueno, como dice el compañero, de este tema pudiéramos hablar enorme rato y es un tema que en particular desde la vida estudiantil nos apasiona muchísimo,
pero agradecerle mucho la oportunidad de escucharle, de aprender con usted el día de hoy, porque lo que estamos también es reaprendiendo, retomando, reinventándonos como universidad en muchos aspectos, así que sumamente agradecida y bueno, cierro mi participación para poderle dar la oportunidad a los otros compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. La verdad, habla usted de estar reaprendiendo. Yo estoy reaprendiendo y me siento tremendamente ilusionado cuando les escucho. Cuando les escucho de que estamos en la misma órbita, estamos en el mismo camino. Y a mí me apasiona escucharle porque digo, esta es la realidad esa que yo defiendo, que yo predico por acá y por allá. La atención a esas poblaciones marginadas, a esos estudiantes indígenas que tienen más dificultades, y que la UNED de Costa Rica pueda hacer posible que de ahí salga un abogado, un economista, un profesional, en definitiva. Es que esto es para mostrarlo y para decir, pero ¿quién llega allí si no es un proceso, una institución de enseñanza a distancia que está intentando dar la máxima calidad y que está buscando soluciones a esa brecha digital de la que hemos venido hablando también estos días? A mí esto pues me entusiasma, me ilusiona mucho, agradezco mucho porque aprendo, porque refuerzan mis propias convicciones con la realidad de lo que es bueno, pues un país que es diferente a España, evidentemente, y que es diferente a otros, esas realidades que de alguna manera muestran y demuestran aquello que yo decía de describir, mostrar, demostrar, investigar, bueno, que ustedes lo están viviendo, que lo están palpando en cada momento. Y eso me ilusiona. Un apunte solamente, concuerdo con lo que usted ha planteado, un apunte para reforzar. Cuando usted ha hablado de los abandonos, de la interrupción de los estudios, interrupción temporal, la discontinuidad. Ahora estoy, ahora no estoy y ahora vuelvo. Eso no se puede llamar como abandono porque lo mismo ese que ha vuelto ha terminado sus estudios, ¿sí? Entonces ha terminado con éxito. Y quizá aquí un apunte que no ha surgido en los 3 días estos, pero a mí siempre me interesa destacar. Lo digo un poco porque, claro, un elemento de que nos miren mal las administraciones públicas, de que somos una modalidad muy cara, poco rentable, porque abandonan muchos estudiantes. Entonces habría también que tomar nota de esto. Hay, yo también lo tengo esto estudiado y publicado por ahí por algún sitio, lo que denominamos el abandono real y el abandono sin comenzar. Es decir, oiga, de aquel estudiante del que no existe un solo registro, porque se matriculó, se inscribió en los estudios de tal, en esta universidad, se inscribió, pero al final vio, madre mía, pero qué material, uy, esto es mucho esfuerzo, no voy a tener tiempo, yo creí que esto era otra cosa, me parece que... Y no existe prácticamente un solo registro ni de evaluación, ni de acceso a la plataforma, o una mínima, pero no registro, no hay respuesta a actividades, no hay... Es decir, mire usted, ¿este señor ha abandonado? No, este señor no ha comenzado. Es decir, cuando de los estudiantes empiezan a tener registros de evaluación, los abandonos ya se acercan bastante a los de las instituciones presenciales. Este sería el abandono real. Pero a veces, claro, lo que se constata es que 1000 estudiantes se han matriculado y el primer curso solo se presentaron a examen el 50%, el 60% y superaron, vaya usted a saber, no, esto es un desastre. Oiga, es que a lo mejor los 1000 que se matricularon, realmente los que siguieron los estudios porque existen registros de ellos no son 1000, sino que son 633 y de los 633 abandonaron, hombre, son cifras más cercanas a los que abandonan en la Universidad de Costa Rica o en la que ustedes quieran, ¿no? Es decir, esto también es un elemento que debemos considerar, lo debemos conocer, debemos defender esas posturas, debemos saber que eso es así, que además se puede demostrar. Es decir, ustedes deben tener datos como para mostrarle a las administraciones públicas o a la sociedad o a quien sea. Yo creo que en esto son refuerzos a nuestra, bueno, pues lo que desde el primer día les vengo hablando, de que tenemos que tener la fuerza suficiente para saber mostrar y describir y enseñar qué es esta cosa de la educación a distancia, cuáles son las posibilidades, sus fundamentos, sus virtualidades, que después nos sepamos defender de todos estos ataques absurdos, muchos de ellos fundados en la absoluta ignorancia. Es que no saben muchos lo que es esto, otros no, otros ataques podrían tener razón y solo nos pueden motivar para reforzar esas debilidades que en efecto podemos tener. ¿Cómo no vamos a tener debilidades? Muchas, y por ahí nos pueden atacar. Bueno, pues no se trata de argumentar sin fundamento. Es decir, pues tiene usted razón y vamos a tratar de poner los medios.
Pero yo creo que estamos en el buen camino y me alegro de verdad escuchar a usted, escuchar las otras compañeras que han intervenido antes, que prácticamente son en líneas similares. Adelante. Muchas gracias, don Lorenzo. Me gustaría plantear algunas consultas que se están formulando a través del canal de YouTube. La compañera Jansin Barbosa Robles, ella consulta lo siguiente, dice, en esta línea, dice, le gustaría que el doctor mencionara cuál es la conformación de esa red a nivel micro de asignaturas y cursos. No logro entender exactamente qué me quiere preguntar. La conformación de la red micro. Ok, vamos a darle un chance para que vuelva a intervenir en el chat de YouTube y pasemos a otra pregunta y cuando ella la aclare a cuál red se refiere, volvemos a retomar. Es decir, no entiendo, podría haber respuesta porque no sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Para poder dar una respuesta más ajustada. Ok, sobre la deserción, dice Ana Catalina Montenegro, dice, sobre la deserción, mucho se dice que la persona estudiante no se ajusta al sistema de educación a distancia. La consulta es, ¿un sistema de educación a distancia de diálogo y aprendizaje transformador es para todos? Pues yo diría que sí para todo adulto. Evidentemente aquí estamos en lo mismo. Ha habido confinamiento, educación a distancia para niños de primaria, de secundaria, bueno, pero ya digo, no es educación a distancia, ha sido una educación de emergencia y en remoto, ¿no? Pero si hablamos del mundo adulto, del mundo de la universidad, yo creo que sí. Claro, que se me diga que la persona no se ajusta al sistema, a mí me gustaría más decir que en ese caso probablemente lo que no se ajuste sea el sistema a la persona. Es decir, que sea el sistema el que no busca alternativas y soluciones a la problemática de esa persona. Claro, vuelvo a repetir, si son problemáticas de brecha digital que no está en nuestras manos, más allá de las alternativas que se pueden tomar. Se ha estado hace un momento hablando de las poblaciones indígenas, ¿no? Como respuesta que se está dando desde una institución a distancia. ¿Qué más podemos pedir, no? De adaptación. Es que esas personas, el sistema, la persona no se adapta al sistema. ¿Qué persona? La población indígena. ¿A qué sistema se adapta? Si al otro sistema presencial no puede porque está allá perdida en el monte, en la selva, yo qué sé. Es decir, precisamente esta universidad le busca una solución a ese problema de adaptación. O sea, yo pienso que no es la persona la que se tiene que adaptar al sistema. La persona tiene que conocer, evidentemente, cómo es el sistema. Ya hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué elementos básicos? ¿Qué tenemos que conocer de ese estudiante que se inscribe, que se matricula en nuestra institución, para que podamos dar respuestas adecuadas al estudiante o, en muchos casos, al grupo? Porque hay grupos similares, homogéneos, que pueden tener una respuesta similar. Evidentemente no puede haber 26.000 respuestas distintas. Hombre, siempre que tratamos de personalizar, es decir, de hacer valer la individualización, pero la individualización nunca la podemos separar de la socialización para que lleguemos a la personalización, en definitiva. O sea que, por supuesto, respondería que, hombre, salvo algunas circunstancias especiales, tiene que ser el sistema el que se adapte a las necesidades de los estudiantes y no al revés. Muchas gracias. Hay una consulta acá en la sala de Zoom antes de pasar a otra pregunta de YouTube y le concedo la palabra a doña Yarit Rivera. Buenas tardes. Para don Lorenzo, un saludo fraterno y un saludo cordial a las compañeras y a los compañeros que están aquí y que están escuchándonos, siguiéndonos por el canal de YouTube. Quizás más que una pregunta es un comentario. Yo creo que don Lorenzo ha planteado como lo que es la base del modelo de educación a distancia digital, que es precisamente el diálogo didáctico mediado. Y me parece que ese componente es vital en todo lo que desarrollamos en la UNED, porque esa comunicación que ya don Lorenzo señalaba, de la institución con el estudiante, del estudiante con los docentes, con los pares, se constituye como en ese motor que permite afianzar al estudiante a la universidad. Y yo creo que eso, en el caso de la UNED, tenemos que trabajarlo mucho con los docentes en los procesos de capacitación. Esa necesidad de promover interacciones de diferente índole, ¿verdad? Incluso con los entornos, con todo lo que se pone en juego para hacer posible el aprendizaje.
Y me parece también que creo que don Lorenzo lo ha mencionado en algún modo, no perder de vista el tema de los materiales que se ponen al alcance de los estudiantes, porque igualmente tienen que ser altamente interactivos, ¿verdad? Y creo que no es poner materiales por ponerlos y a engrosar esa cantidad de materiales que se ponen en las manos de los estudiantes, sino más bien cuidar la calidad y esa interacción y desde luego aprovechar al máximo las tecnologías con las que contamos. Creo que esa parte en el tema de la capacitación de los docentes nuestros es vital. Y quizás don Lorenzo nos pueda compartir algunas estrategias que desde su experiencia y desde sus conocimientos han venido como implementando en el tema de la capacitación de los docentes que enseñan desde un modelo de educación a distancia, además de toda la experiencia que nosotros tenemos. Yo creo que ahí en la parte del diálogo y de las interacciones nosotros tenemos que poner mayor fuerza. Sí, muchas gracias, Charit. Sí, vamos, es decir, la formación de los docentes es esencial y los elementos básicos para la formación de los docentes pues son los elementos estos que venimos trabajando estos días. Quizás quedarían, es decir, de haber tenido más sesiones, más conversatorios, usted ha hecho mención a uno de ellos, los materiales, los contenidos. Cómo se elaboran, cómo se estructuran, qué utilidad puede tener, qué peculiaridades el material impreso, el material audio, el material vídeo, de qué forma son más adaptados para unos contenidos que para otros. El tema de la evaluación es otro elemento que, lógicamente, en la formación de estos docentes es sustancial. Es decir, cómo evaluamos y cómo proponemos sistemas de evaluación con un recorrido general y para tantos estudiantes dispersos por todo el país, y más allá de conocer sistemas de evaluación, pero esto ya también es igual que lo tiene que conocer un profesor presencial, ¿no? Los elementos, las diferentes formas de evaluar que hay, todo esto sería otro elemento importante de constatación, de reflexión, que no vamos a tratar hoy. Mañana hablaremos precisamente de la tutoría, del docente, como elemento sustancial. Deberíamos haber reservado también otro espacio para hablar de los estudiantes. Yo aquí en un flash les he propuesto, y usted ha hecho mención a ello, el conocer. Tenemos que conocer para poder actuar. ¿Y qué tenemos que conocer? Por una relación de elementos para conocer mejor a nuestros estudiantes. Y no he hecho referencia al conocimiento del estudiante actual que llega a nuestras instituciones. Ese estudiante que podía ser aquel nativo digital, o vamos a llamarle mejor residente digital, que conoce algunas estrategias, algunos manejos tecnológicos, pero que a la hora de procesar, más allá de lo que son las redes sociales, más allá, el profesor que se maneja un poquito peor en estos medios tecnológicos, evidentemente puede tener mucho más criterio para guiar a ese estudiante. Eso es un elemento sustancial que también lo podríamos haber tratado y es elemento fundamental también para la formación de los docentes, ¿no? Es decir, prácticamente lo que venimos hablando de todo lo que es el modelo educativo a distancia tiene que estructurarse en función de las condiciones, en función de la profundidad que se quiera dar a la formación de los docentes, en función de las dimensiones distintas en las que se quiera poner énfasis, donde se han echado de menos pues lagunas en la formación de nuestros docentes de la UNED, es decir, o en la formación de los profesores que dan economía, que es más latente esta deficiencia que en los que imparten derecho o los que imparten ingeniería, qué sé yo. Estas cuestiones las conocen ustedes mejor. ¿Dónde están las lagunas? ¿Dónde están las deficiencias? Para poder acotarlas, modularlas y que luego ya, en fin, ¿qué les voy a decir? De lo que tiene que suponer entre los equipos docentes de su institución, entre los tutores, el trabajo colaborativo. Trabajen ustedes mucho en esa línea. Trabajo colaborativo. Lo que yo aprendo de mis colegas es fundamental. Es fundamental. Más allá de que venga un tal Lorenzo Garciaretio a contarnos sus historias, sus experiencias, sus investigaciones, sus estudios, bueno, es importante porque
de la experiencia de los compañeros. Esto lo decía yo mucho en el confinamiento, ¿no? Durante el confinamiento, pues bueno, se empezaron a descubrir personas que antes abominaban de la educación a distancia, empezaron a defender no solo eso, sino a escribir en internet consejos de cómo había que hacer mejor la educación a distancia, esta educación virtual. Esto no lo hemos encontrado, nada más que hay que repasar internet. Bueno, pues ya esta persona yo la había escuchado y ahora está dando consejos de cómo mejor hacer esta maravilla de la tecnología. Pero claro, a mí se me ocurría siempre cuando me pedían consejo, decir, hombre, pidan ustedes orientación y consejo, por ejemplo, básense ustedes para actuar, ustedes que no han estado cerca de la educación a distancia, por ejemplo, en las grandes aportaciones que se hacen desde las revistas científicas, por ejemplo, como la que yo tengo el honor de dirigir, pero hay más. No es solamente la RIED, sino hay más revistas científicas que se dedican precisamente a trabajar estos temas. Ahí, hombre, los trabajos que se publican han tenido mucho filtro para que ustedes se puedan fiar de ello. Hombre, a ver, atienda usted a las instituciones que tienen experiencia en educación a distancia. Es que sí, vamos a pedir consejo, hombre, a aquellas instituciones que llevan muchos años trabajando sobre esto. Yo creo que esas son las que pueden ayudar, las que pueden orientar en ese tránsito forzado que se hizo con el confinamiento. Y finalmente, hombre, atienda usted un poquito a los que llevamos tantos años dedicados prácticamente a estudiar y a trabajar sobre estos temas. A lo mejor tenemos algo que decir para poder orientar. Esto se ha dado algunas veces, así, efectivamente, como vengo diciendo, pero en otras ocasiones no. Y es una pena que se haya desaprovechado, por ejemplo, la experiencia que tantos docentes de la UNED de Costa Rica tienen como para poder aportar. Pero hay otros docentes de la UNED de Costa Rica que, a pesar de ser docentes de la UNED de Costa Rica, les hace falta pues un repasito, ¿verdad? Un repasito de formación, porque todos no salimos sabiendo, no nacemos sabiendo y nos tenemos que formar permanentemente. Esa es la ocasión que tienen ustedes de mejorar sus cuadros docentes, excelentes cuadros docentes que tienen ustedes en los distintos centros, mejorar para no solamente enseñar economía o historia natural, no para enseñarla sabiendo mucho y estando al día, que es una obligación del docente, sino para saberlo trasladar, transmitir, para que el alumno lo aprenda, lo haga suyo, lo asimile. Esta es en realidad la clave. Bueno. Muchas gracias, don Lorenzo. La última pregunta que quedó pendiente y una más para ya cerrar. La pregunta de la compañera Jansin Barbosa iba en la línea de lo que usted acaba de mencionar de las personas estudiantes relacionadas con si existe una red de apoyo que se le ofrezca al estudiante cuando no recibe una respuesta oportuna de parte de un docente en una materia, en un curso o en una asignatura a nivel institucional. Si puede comentar sobre esta experiencia en la UNED de España. A ver, las redes de apoyo que nosotros tenemos funcionando desde la creación de la UNED de España, año 1972, está basada en los centros, aquí denominamos los centros asociados. Centros asociados distribuidos por todo el país y también en muchos centros en el extranjero. Esas son nuestras redes. Esas son las redes que tratan de acercarse. Prácticamente en España es difícil que un estudiante... España, Costa Rica es un país más pequeño. España, hombre, no es que sea España, no sea inmenso, pero bueno, algo más grande que Costa Rica sí que es. Pero que un estudiante no encuentre un centro a más de 50 kilómetros. Es decir, que hoy con los medios de comunicación que hay, y la mayoría están mucho más cerca, allí tiene el centro de apoyo, que se le puede hacer el apoyo presencial, las tutorías presenciales, más allá de que en esos centros también se haga enseñanza virtual en colaboración con los equipos de la sede central, que están ubicados en Madrid. La sede central, los equipos docentes, los profesores de la sede central, son profesores, son docentes, como en mi caso, bueno, aunque yo ya estoy jubilado, aunque sigo siendo catedrático emérito de la institución, bueno, pues son docentes, lógicamente, que han superado pues, todos los filtros y todos los accesos de una universidad pública cualquiera de España. Pero luego están creo que son en torno a 7.000 profesores, tutores, que están dispersos en todos los centros asociados, y esos son los apoyos. Creo que es a lo que puede referirse, no tome nota del nombre, el apellido Barbosa, ¿verdad? En cuanto a esa red de centros asociados que puede dar respuesta y puede apoyar a los estudiantes que más aislados se pueden sentir.
ya ven ustedes, como causa de abandono, esa sensación de aislamiento, esa sensación de sentirme solo. Hombre, no estás tan solo. Más allá del acompañamiento que se te hace a través de las redes, a través de la red, a través de la plataforma virtual, es el acompañamiento que se te puede hacer a pocos kilómetros, a poca distancia, y que puedes tener de un profesor tutor que te ayuda, que te anima, que te orienta, que te facilita el aprendizaje, etcétera. Muchas gracias. Y la última consulta dice la profesora Carolina Tencio, si usted puede ampliar las características o las consideraciones que debe tener este primer contacto o que se debe dar en el primer año que un estudiante ingresa a la universidad y que se convierte en un momento crucial. Si puede ampliarlas o con un poquito más de detalle. A ver, decía, en el primer año, bueno, pues básicamente vamos a reforzar, intentar reforzar todo lo que supone esos cursos de acogida, esos módulos de acogida, donde debemos forzarnos para motivar lo más posible al estudiante que va a entrar en el sistema, haciéndole ver que es posible obtener un grado, una licenciatura, unos estudios, una titulación oficial, motivarle. Esto sería parte de una motivación inicial hacia la institución, hacia los programas de estudio. Ya ha ingresado el estudiante y lo tenemos en el primer curso de la carrera que Carolina, pues a lo mejor conoce. No sé si Carolina es profesora o es estudiante, tanto da, la carrera o los estudios que mejor conoce y tiene al estudiante. Bueno, pues saben ustedes, creo que lo he dicho también en estos días, una obviedad. Si no hay motivación, no hay aprendizaje. Es que es así. Usted tiene montada la asignatura, la tiene diseñada, le ha quedado preciosa, está feliz, pero si el estudiante que accede, que se los encuentra usted a los 300 estudiantes, 280, 30, los que sean, se los encuentra usted en el primer día de relación con ellos a través del aula virtual, a través de algún encuentro presencial de los tutores, si el estudiante no tiene una mínima motivación, es decir, yo creo que usted, ya, insisto, ya se dio aquel curso de acogida de la metodología, ya sabe el estudiante que ha entrado en una universidad que no es común, que no es lo ordinario que él venía haciendo en la secundaria con anterioridad o en el bachillerato, según el sistema educativo de cada país. Y se encuentra ahí, pues miren ustedes, existe una motivación que se llama motivación inicial. Si usted no es capaz de motivar inicialmente al estudiante para que vea las ventajas que tiene continuar estudiando, si usted no es capaz de motivar al estudiante de la relevancia que tiene su asignatura concreta, fíjese que su asignatura en primero es la más tediosa y está demostrado que es la que más rechazan los estudiantes. Atención, no porque usted sea el profesor o la profesora, sino porque la asignatura en sí, por sus contenidos, incluso, veamos, se aleja mucho de lo que es el perfil que ese alumno, ese estudiante ha venido buscando. Ese alumno quería terminar, ser competente en una profesión determinada. Y esa asignatura de primero, el alumno se plantea, ¿esto para qué sirve? Si esto no sirve para nada. Motivación inicial. Tiene usted que intentar convencerle en esa asignatura, que es de las más tediosas, de que esa asignatura es necesaria. Hombre, quiero entender que si la asignatura está diseñada en ese primer curso, es porque cuando se aprobó el plan de estudios correspondiente, se entendió por parte de los expertos que esa asignatura es necesaria, evidentemente. No estaba ligada a los intereses de un grupo de presión o de un profesor, que esta asignatura hay que ponerla porque yo soy el profesor de esta asignatura y es muy importante. A lo mejor realmente, objetivamente no es importante. Pero vamos a entender, como antes hablábamos de la honestidad, vamos a entender que efectivamente esa asignatura está puesta en primero porque es necesaria para los estudios posteriores que se van a hacer en segundo, en tercero o en cuarto. Esa asignatura es esencial. Usted debe tener el arte de esa motivación inicial, de convencer al estudiante. Es aquel como el que convence, depende usted, si es que yo lo que quiero saber es dividir o multiplicar. Pues mire, es que tiene usted que aprender a sumar antes. No, yo es que lo que quiero es multiplicar, porque al final lo que me piden en el sitio de trabajo es que sepa multiplicar. Mire, es que hay un antes para que pueda haber un después. Entonces, insisto, si la asignatura está bien puesta en el currículo, en el diseño de la carrera, de los estudios, usted tiene que convencer, y esta es una tarea fundamental. Una vez que logra esa motivación inicial, engancha al estudiante, y amigos, ahora lo que tenemos que hacer, llevar a cabo una motivación de mantenimiento. ¿Y cómo hacemos la motivación de mantenimiento? Pues a través de diálogos,
de diálogos flexibles, a través de actividades que sean interesantes. No tema usted por hacer trabajar a los estudiantes. Ahora bien, coordine con sus colegas, no les vayamos a saturar y rompamos, de esto no hemos hablado. El alumno lo rompamos, lo estamos rompiendo nosotros. No nos hemos coordinado y no nos hemos estado dando cuenta que para este cuatrimestre o para este mes o para como tengan ustedes diseñada la estructura del curso, resulta que se han acumulado tal cantidad de actividades, tal cantidad de exámenes, de trabajos, que no nos hemos coordinado. Y resulta que luego en el segundo trimestre o en el segundo mes, pues el alumno está viviendo y tocando las castañuelas, porque, bueno, aquello se ha relajado y resulta que ya no hay... Por favor, entonces, en este sentido, no temamos forzar al estudiante a que trabaje, porque el estudiante tiene que trabajar. De eso hay que convencerle en la motivación inicial. Oiga, que tiene usted que trabajar. Que esto, no, es que me habían dicho que el aprendizaje tenía que ser divertido, esto que se habla mucho en la pedagogía moderna y en algunas corrientes, de que sí, pero hay que convencerle que el aprendizaje cuesta un esfuerzo, que hay que trabajar. Y ya en niveles universitarios, mire usted, es que usted va a ser arquitecto. Y es que si usted no aprende esto bien, el puente se cae y resulta que a lo mejor sepulta, por Dios, que es que usted va a ser profesor y va a tener en sus manos a unos niños, a unos adolescentes, a unos jóvenes. Y es que mucha responsabilidad, la responsabilidad social de la universidad. Hay que trabajar. Es que creí que esto era a distancia. Hay que trabajar. Bueno, la motivación inicial, la motivación de mantenimiento, con actividades que sean atractivas y que den respuesta a las competencias que al final de los estudios, en esa asignatura, tiene que conseguir el estudiante. Las actividades, otro conversatorio sobre actividades, como he dicho, hay elementos que son sustanciales de todo esto y que hacen falta y que son sustanciales. Las actividades son un elemento central. Casi prácticamente alrededor de ellas tiene que pivotar todo. Lo que pasa es que lógicamente tienen que estar relacionadas con los objetivos, con los contenidos, con la metodología que usted viene aplicando y después con la evaluación. Porque oiga, no, es que la evaluación yo la hago, no tiene nada que ver con la... Bueno, usted tiene que evaluar para ver si se lograron o no los objetivos, para ver si se lograron o no las competencias. Y las competencias se reelaboran, se construyen con actividades. Actividades que sean atractivas, que estén bien planteadas, que sean claras, que se entiendan. Es que no entiendo lo que usted quiere decirme, es que yo no sé a dónde va, es que no está claro. Y usted lo lee como colega de ese otro colega y dice, caramba, es que esto no lo entiendo ni yo, ¿no? Es decir, a veces nos encontramos con esto, ¿no? Con preguntas que se plantean, con actividades, con propuestas que son de difícil... Pero hombre, si usted lo que quiere es que el estudiante logre esas competencias, póngaselo fácil, no para que no trabaje, sino para que entienda realmente a dónde tiene que llegar. ¿Cuál es el camino que usted le marca? Dele las opciones que quiera. Si puede usted dar opciones, dar libertad, esto o esto, pero el camino y la conclusión a donde se tiene que llegar, es decir, es trabajar en este sentido. Y yo creo que si eso se trabaja bien, el estudiante se motiva. Y si las pruebas de evaluación que usted propone son también atractivas y él ve que ahí está demostrando que sabe y que, bueno, pues todo va enfocado con seguridad al éxito, que es en definitiva el objeto de este conversatorio y que yo creo que ustedes y yo estamos convencidos de que trabajando bien, el éxito es más seguro y que el abandono va a seguir existiendo, pero nuestra tarea tiene que ser en tratar de reducirlo al máximo, estrecharlo cada vez que haya menos y que cada vez haya menos abandonos en el primer año, por favor, máximos esfuerzos, UNED, amigos de UNED de Costa Rica, en el primer curso, y en cualquier otra institución a distancia que me pueda estar escuchando. Ahora, primer año, exigencia máxima, control máximo, dedicación máxima. Atención, diría, los mejores profesores de su institución en el primer año. Los mejores en el primer año. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todas las personas por su participación y aportes en la discusión del tema. Nuevamente un agradecimiento al doctor Lorenzo García Aretio por sus intervenciones y por sus exposiciones. Les invitamos mañana al tercer y último conversatorio, temas actuales en la función tutorial a distancia a las 9 de la mañana. Previamente estaremos enviando el vínculo para ingresar a los correos institucionales o bien nos los pueden solicitar al correo de cset@uned.ac.cr y agradecerles a todas las personas. De esta forma concluimos con este conversatorio y que tengan muy buen día. Gracias, saludos, adiós.